un signo que focalice infección. Y se le mandó a hacer una tomografía y claro, era un tumor cerebral lo que estaba provocando ese episodio psicótico en esa mujer. Si no teníamos tomografías, no teníamos imágenes ahí, le tocó hacerse en algún lugar X de Pelileo, no había en el hospital, de forma privada. Pero si no se hacía eso, esa persona no era derivada de forma urgente a neurocirugía a Quito para que sea operada. Y probablemente por un proceso de hipertensión endocraniana podía fallecer la paciente o podía tener otro tipo de término. Por suerte no era un tumor maligno, era un tumor benigno el cual podía ser extraído con más facilidad. No sé qué habrá pasado, pero finalmente fue derivada a Quito. Entonces, tomen en consideración siempre estos temas de cuadros psicóticos como una emergencia médica. A nivel cerebral es por ese lado. De ahí a nivel no cerebral tenemos hormonalmente, a pesar de que es bastante infrecuente un hipertiroidismo que cruce con la tormenta tiroidea que se denomina, que puede cursar con psicosis, pero hay que tomar en consideración igual. Por lo general, un hipotiroidismo no te va a dar síntomas psicóticos, así que no forma parte de los diagnósticos diferenciales. Hay algunos tumores neuroendocrinos que secretan noradrenalina, que podrían cursar con cuadros psicóticos, pero asimismo son raros. ¿Qué es lo más frecuente? Intoxicaciones, ¿sí? Ya sean intoxicaciones con tóxicos de las ratas, que son tipo atropínicos. Recuerden que todo lo que esté relacionado con el bloqueo eh, tipo atropínico va a causar tendencias a la psicosis. Recuerden rojo como era eso, seco como un hueso, loco como una cabra, rojo como un tomate. Son las características de una intoxicación atropínica. Y muchos tóxicos que se utilizan en el campo son de tipo atropínico y vienen las personas con cuadros psicóticos. Obviamente drogas. Si bien viene un muchacho de edad promedio de consumo de drogas con episodio psicótico, lo primero que tenemos que descartar es eso, ¿no? Y ver qué es lo que sucede en esa persona. Así que, por favor, cuando veamos cuadros psicóticos, jamás pensemos primero en especial en el primero. Pero, ¿saben qué sí es difícil? Una persona que tenga un diagnóstico claro de esquizofrenia y que viene con un episodio psicótico. Todo el mundo va a pensar que eso está relacionado con su esquizofrenia, ¿sí? O su bipolaridad, o su depresión psicótica. Y nadie va a pensar en más cosas. Y ese es un problema a nivel mundial, porque muchas personas con enfermedades psiquiátricas no son diagnosticados de enfermedades cerebrales graves. Se paralizaron todos. Creo que, no, creo que se bloqueó un momento el sonido. ¿Sí me están escuchando? Porque están bloqueadas la mayoría de sus cámaras. Sí, Ok. Entonces, lo último que les decía era sobre el tema de que muchas enfermedades, muchos enfermos con diagnósticos de psiquiatría no son diagnosticados adecuadamente una encefalitis, un tumor cerebral, un problema endocrino, porque lo asocian directamente sus síntomas a su enfermedad psiquiátrica de base. Ok, veamos unos puntos extras por acá. Eva Chida. Eva Chida. No está, creo. Aquí. buenos días, no sé si me puedas escuchar. Ok, sí, este momento ya te escucho. ¿No tienes cámara? Eva, Eva, Chida, ¿me escuchas? Sí, lo que disculpa es que tengo problemas con mi internet y
No, no lo Ok, escucho muy. ok. Las personas que tengan dificultades con internet, y, o sea, cuando les pregunte pueden bloquear su cámara para que haya menos paso de información que necesiten de internet. Pero bueno, Eva, a ver, quiero que me digas la diferencia en tiempos entre un episodio psicótico breve, un trastorno esquizofreniforme o una esquizofrenia. ¿Cuáles son la diferencia entre tiempos de estas enfermedades? Eh, es a mí misma, perdón, es que se me entrecortó. Bueno, en esquizofrenia nos dice que el tiempo va a ser más de 6 meses y lo que es la psicosis breve va a ser más de un mes, pero menos de, de 6. Eva, ¿cuánto es el episodio psicótico breve? ¿Puedes escucharme, Eva? ¿Cuánto es el episodio psicótico breve? Ok, parece que hay algo de dificultades en conexión. Luego le seguí preguntando más. Eva, tienes que ver la posibilidad o envíame por favor un chat interno para preguntarte. A ver, vamos a preguntar a otra persona. Que es menos de un mes. Ok. Em, a ver, Marilyn Ayala. Marilyn Ayala. Sí, doctor, sí me escucha. Sí, gracias. Ok, Marilyn. Entonces, por favor, la misma pregunta. Quiero saber cuestión de tiempos de estas tres enfermedades. A ver, el trastorno psicótico breve dura menos de un mes, la esquizofrenia va a ser mayor a 6 meses y el trastorno esquizofreniforme va a ser de mayor de un mes hasta 6 meses. Decía que si no se Ok. podía llegar. Decía que qué. Eso, doctor. Ok. Marilyn, un poco más de preguntas para ti. ¿Cuál crees que, tú sabes los criterios para un trastorno esquizoafectivo? ¿Cómo se presenta un trastorno esquizoafectivo? El trastorno, a ver, el esquizoafectivo. ¿Había eso en su libro? ¿Si estudiaron esa parte? Ese tenía delirios paranoides, también tenía alucinaciones auditivas, eh, también visuales, olfativas. Eso es eh, un cuadro, todo eso es un episodio psicótico, un cuadro psicótico. ¿Qué le hace característico al trastorno esquizoafectivo? Eh, ¿Alguien conoce, por favor, lo que es? A ver, Adriana, tú estabas alzando la mano hace un tiempito, Adriana Pozo. Los síntomas afectivos pueden ser, doctor. El trastorno esquizoafectivo, generalmente esta es una alteración que se presenta simultáneamente con un episodio afectivo que va a estar con los síntomas de una esquizofrenia activa, que va a ser generalmente por lo menos de 2 semanas, que va a tener ideas delirantes, va a tener alucinaciones y va a tener alteraciones en el estado de ánimo. Eso es el trastorno esquizoafectivo. ¿A qué te refieres con por lo menos 2 semanas? O sea, a ver, te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno depresivo con síntomas psicóticos, por ejemplo, que hay, y un trastorno esquizoafectivo un trastorno esquizoafectivo depresivo? Tal vez la intensidad, Doc, la intensidad de los trastornos. Eh,
no te puedo calificar porque no está muy clara la diferencia, ¿ok? Pero tampoco te pongo una nota negativa. ¿Alguien más que desee que me pueda decir la diferencia? Ok, Michelle Valareso. Ya, Doc, según tenía, a ver, el trastorno esquizoafectivo se va a caracterizar porque va a tener, como su propio nombre lo dice, como que síntomas de esquizofrenia y síntomas afectivos, pero la diferencia de esto es que entre eso, o sea, entre ese tiempo también van a haber episodios depresivos y episodios, episodios depresivos y episodios maníacos. Además de eso, los delirios y las alucinaciones son, o sea, hay que tener en cuenta que los delirios y las alucinaciones son mayores, o sea, no es en el tiempo lo de los delirios y las alucinaciones. Además de eso, la intensidad de los síntomas no iba a ser tan fuerte, o sea, está predominado por el tiempo, porque entre cada uno va a haber trastornos depresivos y trastornos maníacos. Ok. Michelle, tampoco está claro. La última persona es cualquiera que quiera decir la diferencia entre un trastorno, ok, Karen, entre lo que son los trastornos afectivos con síntomas psicóticos y los trastornos esquizoafectivos. ¿Cuáles son las diferencias? Según lo que le entendí es que en un trastorno esquizoafectivo va a haber, como se mencionó, y de tanto episodios depresivos, maníacos o mixtos, pero van a presentarse dentro de la enfermedad, o sea, van a intercalarse, por eso es que se mencionaba eso de durante al menos 2 semanas, pero esto va a ser en ausencia de los síntomas afectivos, es decir, va a haber un lapso en el que no existan los periodos de síntomas afectivos en donde van a estar incluidas los episodios de ideas delirantes o alucinaciones. Ok, es decir, que en el trastorno esquizoafectivo, según lo que te puedo entender, hay 2 semanas que no hay síntomas afectivos, sino solo psicosis. ¿Es así? Sí, o sea, eso sí decía, sí. Ok. ¿Cuál es tu apellido? Criollo. Karen, ¿no es cierto? Perfecto, aquí ya te subo un poco más la nota. Ok, esa es la diferencia, eso es correcto. Es difícil diferenciar entre cuadros afectivos con síntomas psicóticos y el trastorno esquizoafectivo. El trastorno esquizoafectivo de forma general tiene un peor pronóstico, es crónico, es relativamente grave, probablemente necesite medicación de por vida, tanto medicación antipsicótica como el tema afectivo que se relaciona. Los trastornos esquizoafectivos se dividen como existe en los episodios afectivos. El esquizoafectivo puede ser tipo bipolar maníaco, bipolar hipomaníaco, bipolar mixto, puede ser un trastorno esquizoafectivo tipo depresivo. Esos son los tipos de trastorno esquizoafectivo que se podrían presentar. Y es correcto, tiene que iniciar o tiene que presentar 2 semanas mínimo de síntomas psicóticos y después vienen los síntomas afectivos. Tal vez ustedes se podrían llevar por el nombre, esquizoafectivo. Primero viene la esquizo y después lo afectivo. ¿Ok? No es de forma contraria. Primero viene la parte esquizo, los síntomas psicóticos, y de ahí la parte afectiva. Mientras que en el trastorno afectivo con síntomas psicóticos es más simple, porque si vemos una depresión, primero para que exista síntomas psicóticos tiene que ser una depresión grave, porque no existe la depresión leve ni moderada con síntomas psicóticos, solo existe la depresión grave con síntomas psicóticos. Y en bipolaridad solo existe el bipolar tipo 1 o maníaco con síntomas psicóticos. ¿Ok? Entonces, debe haber ese tipo de síntomas previos antes de diagnosticar un trastorno afectivo con síntomas psicóticos. Es decir, una persona depresiva no es que de un día a otro está psicótico, debe haber permanecido a veces meses con su cuadro de depresión y cada vez peor, 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 y llega al punto de tener una depresión tan grave que comienza a escuchar voces y a tener delirios, probablemente. Por lo general, una depresión con síntomas psicóticos, sus delirios y alucinaciones están relacionados con su depresión.
¿ok? No son incongruentes a su situación. Entonces, una depresión con síntomas psicóticos va a tener delirios o voces que le dicen, mátate, eres de lo peor, ese tipo de alucinaciones. Y los delirios van a ser, los delirios van a tener como ideas, a pesar de que sí, sí se encuentran de tipo paranoides, pero los delirios también son negativistas en general. Siento o creo que estoy muerto, que son los clásicos nihilinistas. En una depresión creo que no existo, creo que esos son unos delirios muy, muy frecuentes en estas personas. En el maníaco, ¿qué va a pasar? En el eufórico, en el bipolar, que está con síntomas psicóticos, él no va a tener una idea delirante de que nadie me quiere, ¿sí? Sino más bien la idea delirante de un trastorno, de un bipolar con síntomas psicóticos va a ser, me comuniqué con el Papa, me comuniqué con Dios, el presidente de la República me escribió, y esos van a ser los delirios, y las alucinaciones van a ser megalomaníacas, alucinaciones de que eres un enviado divino, Dios me habla a través de las plantas, cosas como esas va a ser las alucinaciones. Entonces tenemos que diferenciar eso. ¿Ok? Vamos a ver alguna otra pregunta. Ok. Recuerdo cuando yo estuve en, creo que cuarto año de universidad, más o menos por donde ustedes mismos deben estar, octavo semestre, ya estaba rotando en emergencias y por alguna razón me tocó un episodio psicótico. Y claro, no me olvido que el médico psiquiatra, no, perdón, el médico emergenciólogo dijo, este es una esquizofrenia. Y diagnosticó directamente una esquizofrenia, que era la primera vez que esta persona había tenido este episodio psicótico. Y de ahí fue que no me olvidé cuando ya estudié psiquiatría que eso fue un error. Ustedes jamás en un primer episodio psicótico pueden poner como impresión diagnóstica una esquizofrenia. Para llegar a ser esquizofrenia, el primer diagnóstico correcto es episodio psicótico breve, después un trastorno esquizofreniforme, y si dura más tiempo sería finalmente una esquizofrenia. A no ser que en la historia clínica venga la persona ya con 8 meses de síntomas leves y que no ha habido diferencia. Ok, vamos a ver. Joseph Guerrero. Joseph Guerrero. Sí, me he escuchado. Sí, ok. Joseph, hablando sobre esquizofrenia, quisiera que me digas cuáles son los tipos de esquizofrenia que tú conoces y en general cómo se presentan cada uno de estos. Ya, a ver, la clasificación variaba, decía, depende del CIE-10 o del DSM-4, y decía que en el DSM-5 ya no se tomaba la clasificación. Pues había la esquizofrenia paranoide primeramente, que decía que era la más común y que pues acompañaba de los síntomas característicos, de síntomas especialmente psicóticos, porque hacía referencia a que también están los síntomas motores, pues que son propios del tipo catatónico, de este esquizofrenia. Entonces en la paranoide pues se encontraban los síntomas positivos, pues que eran principalmente delirios y alucinaciones, y también podía haber síntomas negativos. También estaba la hebefrénica, en el que decía que era de las más graves, ya que se encontraba una conducta caótica y bastante desorganizada. No sé si se me escucha, que me sale aquí que hay dificultad en la red. Está bien. Continúa, Joseph. Sí. Ya. Bueno, con el catatónico que ya le dije era más por alteraciones psicomotoras, presentaban principalmente decía inmovilidad y rigidez seria, que hacía referencia a muñecos de cera que se quedaban totalmente catatónicos, como lo dice. Había un tipo también de esquizofrenia residual, que decía que era síntomas negativos que quedaban con el paso de la esquizofrenia. Síntomas negativos como el aplanamiento afectivo, la anedonia, la abulia.
También decía la esquizofrenia simple, en el que más había síntomas negativos que positivos, decía. Decía que esta era una propuesta por la OMS, era este tipo simple de esquizofrenia y que pues tenía los síntomas negativos de anedonia, bulia y eso. Eso es. Ok, ¿y la simple, con respecto a los síntomas positivos, no tenía mucho o qué pasa? La simple, creo que, a ver, la simple, creo que no tenía muchos, creo que la residual era más grave. Ok, bueno. Mm, Joseph, tu descripción fue muy bien realizada. Esas son las diferencias entre los tipos de esquizofrenia. Y es correcto, en el DSM-5 ya desapareció esta variación, pero ¿por qué es importante y por qué desapareció? Por un lado, permaneció por muchos años esta clasificación, pero con el pasar del tiempo se notó que muchas esquizofrenias paranoides en algún momento podían pasar a ser catatónicas. Muchas esquizofrenias hebefrénicas podían tener después de un periodo otros cambios. Había a veces esquizofrenias paranoides que presentaban síntomas catatónicos sin que sean esto una esquizofrenia catatónica. Es decir, había mucha mezcla. Y más aún que genéticamente no se vio diferencias entre los tipos de esquizofrenia, porque hay un buen estudio genético de esquizofrenia en donde no se encontró ninguna variación relevante, estadísticamente significativa, entre los tipos de esquizofrenia. ¿Por qué es importante todavía saber esto, en cambio? Es porque los tratamientos se enfocan mucho a este tipo de grupos, de psicosis, de presentación de esquizofrenia. Entonces hay mucha diferencia en tratar una esquizofrenia que se presenta con síntomas catatónicos a otra que se presenta con síntomas de tipo simple o esquizofrenia simple. Ustedes, tú, Joseph, podrías interpretar, ya está tu calificación, pero solo para saber si conoces, ¿cuál esquizofrenia sería más grave para tu punto de vista? ¿Crees tú? ¿Una esquizofrenia simple o una esquizofrenia, vamos a ponerle una esquizofrenia de inicio agudo paranoide, tipo paranoide? ¿Cuál crees que sería más grave en cuestiones de pronóstico? ¿Tienes alguna idea? Tal vez la simple, porque en general decía que los síntomas negativos se relacionaban con un peor pronóstico en estos pacientes. Ok, es así. Mm, Las mejores esquizofrenias, las de mejor pronóstico, son las que se presentan abruptamente. ¿Sí? Una persona que viene un día X y en menos de 24 horas presentó su episodio psicótico y está con muchas alucinaciones, muchos delirios en emergencias, va a tener mucho mejor pronóstico que alguien que me viene y me dice, doctor, ya está así como unos 3 meses, unos 4 meses en este primer episodio y cada vez le noto peor, más aislado, está diciendo cosas extrañas, etcétera. Esa persona va a tener peor pronóstico que la que se presenta abruptamente sus síntomas. ¿Ok? Está bien. Mm, Andy, Escurdia. Sí, doc. Por favor, Andy, ¿me podrías hablar sobre el tratamiento de un episodio psicótico agudo? Em, ¿qué, qué medidas, qué cuestiones se pueden considerar en estos casos? Pues en el caso de un tratamiento psicótico, lo que se debería utilizar es, como dicen los medicamentos, un antipsicótico. Por ejemplo, se podría utilizar dentro de los típicos la clorpromacina. Esto en dosis de 300 a 900 miligramos. Buscar una dosis intermedia, supongo que 450 miligramos se puede utilizar y no exceder esto porque puede causar reacciones adversas. Puede utilizarse también levomepromacina, se puede utilizar tioridacina,
leí también que en algunos casos se prefiere utilizar antipsicóticos que sean atípicos, como van a ser la clozapina, debido a que los pacientes van a responder bien a esta. La risperidona también se utiliza, la olanzapina también se utiliza, quetiapina, que todo eso van a ser antipsicóticos atípicos. Ok. Em, ¿Qué opinas de lo que es la sujeción física en estos pacientes? ¿Crees que todavía es válido? ¿Crees que ya no es válido? Pues, ¿usted se refiere como a aplicar un tratamiento electroconvulsivo o algo así? No, sujeción física. ¿Te acuerdas antes cómo a veces se ha visto en las películas las camisas de fuerza o Ah, atarle contra ya, la ya. cama o ese tipo de cosas? A eso se refiere con sujeción física. Pues supongo que en un paciente que me parece que el método ya debe estar obsoleto de poner una camisa de fuerza, pero con el paso del tiempo en un paciente que tenga los síntomas agravados, supongo que no en camisa de fuerza, pero se pudiera atar de alguna manera para que no vaya a ocurrir nada. Ujú. Aunque, por ejemplo, en pacientes que no respondan al tratamiento adecuadamente con un antipsicótico, sí creo que se debería aplicar algo más que no sea medicamento. Ok. Em, Me ibas a decir algo sobre el tratamiento electroconvulsivo en episodios psicóticos. ¿Qué opinas? Sí, le quería decir que, por ejemplo, en la esquizofrenia, un paciente que no respondiera de manera adecuada a un antipsicótico, ya sea típico o típico, lo conveniente sería realizar un tratamiento electroconvulsivo hasta ver que el paciente respondiera. De todas formas, los tratamientos esos con antipsicóticos iban a ser en la esquizofrenia durante toda la vida, ¿no? Pero si se nota que el paciente no mejora, que no hay una mejoría clínica, pues lo conveniente sería realizar ese tratamiento electroconvulsivo. ¿Tú considerarías utilizar el TEC o tratamiento electroconvulsivo como primera opción en un episodio psicótico? No, como primero los medicamentos. Si no respondiera es que utilizo entonces el tratamiento electroconvulsivo. Ok. Ahora, hablando de los fármacos que me comentaste, ¿cuál crees que podría ser? Porque estamos hablando en este momento más como un tratamiento agudo, ¿no? No un tratamiento a largo plazo. Estamos hablando del episodio psicótico más que de un tratamiento de mantenimiento de un trastorno psicótico crónico. ¿Cuál crees que podría ser un efecto agudo indeseable de los antipsicóticos que estoy tratando en ese momento a un paciente? Efectos colaterales agudos. ¿Te acuerdas de alguno, Andy? Como un efecto adverso, usted me dice, Así es. pues que pudiera provocar una insuficiencia renal, cierta cantidad de fármacos que se ponga. Ujú. ¿Algo más? Bueno, que provoque mareo, que provoque taquicardia. Por ejemplo, en un medicamento, en un antipsicótico que vi que se utilizaba específicamente la clozapina, se encontraba con mucha frecuencia que hubiera hipersalivación de los pacientes. Ok, Somnolencia, sedación, eso. ok, ok, Andy. La mayoría de temas estuvo bien. Los efectos colaterales te falta un poco conocer más sobre los antipsicóticos. Tienen que saber que de los antipsicóticos típicos, de los que nombró, que sí son correctos, el único que tenemos disponible es la levomepromacina, ¿sí? Nada de tioridazina, la clorpromacina tampoco. Pero dentro del más, en realidad, más que la levomepromacina que se utiliza, que es el Sinogan, utilizamos el haloperidol. ¿Ok? Esos dos son los dos medicamentos típicos que se pueden utilizar en episodios psicóticos. Que son buenos, son relativamente efectivos y rápidos de usar, pero obviamente pueden tener más efectos colaterales, en especial utilizados a largo plazo, pero son bastante útiles en los momentos agudos que podemos necesitar. De ahí tenemos múltiples fármacos antipsicóticos atípicos que ya hemos de ver. Em, Sobre los efectos colaterales todavía faltó un poco más. ¿Qué es lo que pasaría en los pacientes? Juan José Torres.
¿Me escucha, doc? Sí, gracias. Juan José, háblame sobre los efectos en general, no solo los agudos. ¿Cuáles son los efectos generales de los antipsicóticos? Efectos secundarios de los antipsicóticos. Los efectos generales de los antipsicóticos eran como distonía, síntomas extrapiramidales. Recuerdo que el haloperidol presentaba hipotensión postural, también parkinsonismo, acaticia. ¿Qué es la acaticia, Juan José? Acaticia. No sabría decirle, doctor. Solo recuerdo haberlo leído. ¿Qué es la distonía aguda? La distonía es como que... Este sí le sé, pero no me sé explicar. Como que el cuerpo presenta como que no se controla por sí mismo. Como que las contracciones son... No controla las contracciones. Es como que se controla el cuerpo por su propia... involuntariamente. Por ejemplo, si una persona vendría con una pierna doblada involuntariamente, ¿podría ser una distonía aguda secundaria antipsicóticos? ¿A eso te refieres? Eso es lo que tú explicas. Como que se retuerce, doc, así es más o menos. Ok, me dijiste distonía, me dijiste acaticia, me dijiste parkinsonismo. Cuéntame, ¿cómo es el parkinsonismo? Los temblores, doc, propios del parkinsonismo. ¿Algo más? La hipotensión postural, que son los mareos al momento de levantarse. Ok. Por favor, recuerde, no, si bien los términos pueden ser correctos, Juan José, no están descritos adecuadamente. Más que saber un término al momento de dar un examen y decir esto produce los antipsicóticos que probablemente te podrían poner bien, lo que más sirve es entender cómo le voy a ver a mi paciente cuando de repente se me vaya la mano con antipsicóticos o que simplemente sea sensible y presente efectos colaterales. ¿Ok? Eso es lo importante. Prefiero que no sepan el nombre de lo que tiene el paciente, pero que sepan cómo se presenta, o sea, cómo se llama ese signo, pero que sepan que esa forma que está actuando está relacionado con un efecto colateral de un antipsicótico. ¿Sí? Entonces, cuando no sepan un término de acaticia, cuando no sepan, vean pues tenemos tanta información en internet, vean en YouTube, acaticia, vean en internet ejemplos de distonía aguda, antipsicóticos, y van a ver muchos ejemplos de cómo una persona se puede presentar con esas características. ¿Ok? Ya vamos a ver un poco más en las diapositivas sobre estos temas. Solo me hace falta... Permítanme, voy a preguntar un poco más a algunas personas. Ok. Angie, a ver, quisiera que cualquiera de estas cualquiera de las personas que voy a nombrar me pueda responder a esta pregunta. Ya sea Angie Basurto, Dayana Casco, Dayana Casco, perdón, Dayana Casco, Angie Basurto, Mariuri Palles. ¿Ok? Cualquiera de esas tres personas. ¿Saben cualquiera de esas tres personas cuál es la diferencia de acción a nivel de neurotransmisores y a nivel de conexiones entre los antipsicóticos típicos y atípicos? ¿Cuál es la diferencia en la activación de receptores, etcétera? ¿Por qué a una molécula se la categoriza como atípica y a otra como típica? Pueden alzar la mano cualquiera de las tres personas. Ok, parece que no. A ver, vamos a ver si están presentes. Mariori Palles, ¿estás presente? Pareció que dijo que sí. Angie Basurto.
Sí, Doc. Ok, Dayana Casco. Sí, Doc, aquí estoy. Ok, pero entendería que no conocen la respuesta. Cualquier persona que desee tal vez responder esto, José Zambrano, primero. Ya, bueno, los fármacos típicos son antagonistas de la dopamina, mientras que los fármacos atípicos son antagonistas tanto de dopamina como serotonina. Y es aquí la diferencia de que los atípicos no manifiesten los síntomas extrapiramidales que los típicos sí, ya que se dice que al bloquear la vía de serotonina, más que todo relacionada con la sustancia nigra, que como sabemos es la que va a provocar los síntomas extrapiramidales más que todo cuando hay una disminución de la dopamina como en el Parkinson. Al bloquear esta vía va a incrementar la liberación de dopamina en la sustancia negra y va a hacer que tengan la dopamina suficiente para disminuir o no causar los síntomas extrapiramidales que los típicos sí. Bueno, básicamente eso sería. Ok, José, sí, está bastante cercano. Tú tal vez sabes qué receptor serotoninérgico es el que se suele bloquear en los antipsicóticos atípicos. El 5-HT2, creo. ¿5-HT qué? 2. Ok, el 5-HT2 y en especial el 5-HT2A. Esa es una diferencia. ¿Y se acuerdan ustedes lo que hemos visto en las clases previas sobre los autorreceptores y heterorreceptores? El 5-HT2A puede ser un heterorreceptor de las vías dopaminérgicas, ¿sí? Eso hace que en ciertas áreas produzca disminución de la producción de dopamina y en otras áreas aumento de la producción de dopamina. Carlos, José, José, no sé si dicen José o Carlos, ¿cuál prefieres? José. José, perfecto. José, cuando... ¿Te acuerdas tú las vías dopaminérgicas cuáles son? También deben haber estado en las diapositivas. Me parece que era la vía mesolímbica y la vía... a ver, era mesolímbica y mesoestriada. O mesocortical, perdón, mesolímbica y mesocortical. Ok. Y microestriada también. Ok, ya vamos 3. ¿Quieres avanzar en alguna otra? Dijiste mesolímbica, mesocortical, nigroestriada. Y la que era el túbero infundibular. Muy bien, la túbero-infundibular. Ok, esas son las 4 vías dopaminérgicas, las cuales determinan muchos efectos colaterales de los antipsicóticos. Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo de los antipsicóticos? Hacer un bloqueo más a nivel cortical que a nivel límbico. Si nosotros bloqueamos mucho la vía mesolímbica, le vamos a bloquear, vamos a empeorar los síntomas negativos del paciente. Es decir, el área límbica va a empeorar esa sensación de apatía, de aplanamiento afectivo. Esas áreas están localizadas a nivel límbico. Si bajamos más la dopamina a nivel límbico, vamos a empeorar los síntomas negativos, que es lo que hacemos con los antipsicóticos típicos, ¿sí? Lo mismo en la vía nigroestriada. No queremos bajar más la dopamina a nivel nigroestriado porque vamos a producir Parkinson, ¿sí? Parkinsonismo. Sino tenemos que decir, ok, solo quiero la mesocortical bloquearle, solo quiero esa bloquearle, no quiero bloquear las otras. ¿Cómo hago? ¿Qué pasa asimismo si bloqueo mucho la estimulación dopaminérgica a nivel nigroestriado, a nivel túbero infundibular? La dopamina se relaciona mucho con el sistema de progesterona y nos va a dar un aumento de los niveles de progesterona tanto en hombres como en mujeres y nos puede provocar galactorrea. Déjeme conectar este celular que se acaba la batería. Ok, entonces por ahí se entienden un poco los puntos y lo que nos ayuda el bloqueo 5-HT2 es que se produzca un freno del bloqueo dopaminérgico en estas vías que no queremos y solo comienza a bloquearse a nivel cortical.
Uno podría mezclar, por ejemplo, mirtazapina, que es un bloqueador 5-HT2, con haloperidol, que es un antipsicótico típico, y esta mezcla la convertiría al haloperidol en un antipsicótico atípico, ¿sí? Entonces, muchas personas que, en realidad, como si la mirtazapina fuera igual de barata, pero lamentablemente sí es media cara, probablemente sería una mezcla muy adecuada en personas que tienen problemas económicos, en que no pueden comprar un antipsicótico atípico, porque sí son caros, pero igual no tenemos mucha utilidad de eso. Ok, estuvo entonces relativamente bien respondido, José Carlos. Durante las presentaciones, por favor, necesito que estén atentas la Angie, Dayana Casco y la persona que nombré, Mariori Valles, ¿ok? Vamos entonces a pasar a las diapositivas. Ok, por favor, me confirman que estén viendo las diapositivas. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Ok, eso ya sabemos, diferencia entre un breve y un trastorno esquizofreniforme. Por favor, no olvidar los tiempos, un mes, de 1 a 6 meses y mayor a 6 meses. Perfecto, esto necesito de forma muy clara, que eso ya hemos hablado varias veces. Mariuri, por favor. Sí, doctor. Responde la pregunta, responde la pregunta número 2, concepto entre delirio, obsesión y alucinación. Ya, en sí la obsesión se puede decir que es una idea repetitiva, en sí, intrusa, en la cual una persona se da cuenta de que estas ideas están exageradas. En cambio, en un delirio, la persona cree que lo que está pensando es real, o sea, no se ajusta a la realidad en sí. Y en las alucinaciones, en cambio, se podría decir que son pensamientos, o bueno, no, eh, o sea, son percepciones, eso, sensoriales, que pueden ser auditivas, visuales, en las cuales la persona, o sea, en las cuales no existe, digamos, un estímulo físico presente, pero la persona piensa que sí, sí existen, digámoslo así. Ok, de forma leve, sí, es correcto la descripción corta que diste de cada uno. Vamos a seguir. Pero te tengo que poner aquí algo extra. Ok. De estas, aquí podemos ver varios tipos de enfermedades que pueden cursar, de tipo psiquiátrica, que pueden cursar con episodios psicóticos, ¿no? Tenemos el esquizofreniforme, que ya conocen, la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, que ya hablamos, el trastorno delirante, ¿ok? Vamos a ver este tema. Trastorno de ideas delirante, llamado también trastorno de ideas delirantes persistentes. Angie Basurto. Sí, doctor. Por favor, ¿puedes describirme de qué se trata esta enfermedad? Se denomina, ahí lo ponen como trastorno delirante. El nombre completo es trastorno de ideas delirantes persistentes, con código F22. Ya, en esta nos decía que en el DSM-5 que yo leí era que iba a haber como la presencia de uno o más delirios en un mes de más duración. Y habían varios tipos. El tipo, el tipo de uno que era de grandeza, en el que o sea, él tenía la convicción de tener un talento que no iba a ser, que no era reconocido, o sea, no iba a ser reconocido como importante. Había otro que era el tipo persecutorio, en donde él creía que todos estaban conspirando contra él o que lo engañaban, que lo espiaban. Uno de tipo, ¿cuál más había?
somático, que tenía como que tenía la sensación como que le pinchaban, o que eran más las de aspecto táctil. Ok. Permíteme. Angie estábamos, ¿no es cierto? Ya. Ok, Angie. ¿Cuál es la diferencia? Primero, tú me dijiste un mes, ¿no es cierto? Angie. Sí, ajá, la Ok. presencia de uno o más delirios en un mes. En un mes. ¿Eso es más de un mes, menos de un mes? ¿Y cuánto tiempo es que permanece esta enfermedad? ¿Más de 6 meses? ¿Menos? O sea, decía como que de un mes o más, pero tiene que ser al menos tiene que haber una persistencia de 3 meses. Una persistencia de 3 meses. Es decir, si ya se pasa de 3 meses, ¿ya no es eso? Quiero estar seguro de cuestión de tiempos, Angie. Sí, o sea, decía que debe estar, no, o sea, debe estar al menos 3 meses, no debe ser como menos de ese periodo de tiempo. Pero en cambio antes dijiste mínimo un mes. ¿Cuál mismo? A ver, tiene que haber, era la presencia de uno o más delirios en un mes, o sea, no tiene, a ver, tiene que haber, debe estar presente al menos 3 meses, no menos de ese tiempo. Así es. Ok, entonces ahí estamos algo confundidos entre un mes o 3 meses. ¿Y esto significa que puede ser más de 6 meses? Hasta 6 meses. Ahora decimos entonces que es entre 3 y 6 meses. Sí. Ok, Angie. Sobre el tema tal vez de la diferencia, por ejemplo, con la esquizofrenia o bueno, si decimos que es hasta menos de 6 meses, sería estaría dentro del esquizofreniforme, en cuestiones solo de tiempo. ¿Cuál sería la diferencia con esta otra enfermedad, entre el esquizofreniforme y tu concepto de que es de 3 a 6 meses? ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos enfermedades, entre el delirante persistente y el esquizofreniforme? ¿Tienes idea? Pues, a ver, entre el esquizofreniforme y esto delirante, ¿no es cierto? Ujú. En el ¿verdad? En el esquizofreniforme era que duraba como mínimo un mes. Igual decía que, pero tiene que ser menos de 6 meses. Ok, el otro es de 3 a 6 meses. Sí. De ahí fuera de eso no hay diferencia. Mm, Ok. Dayana Casco, Sí, doc. por favor, el mismo concepto. Quiero entender qué es el trastorno de ideas delirantes persistentes. Ya, la diferencia del esquizofreniforme y el trastorno delirante. Ok, si quieres decirlo. El delirante era como los síntomas de ideas persistentes debían durar hasta 3 meses. En el caso del esquizofreniforme decía que era más de un mes, pero menos de 6 meses, porque si fuera más de 6 meses ya sería una esquizofrenia. Y en este caso, en el trastorno delirante, ya no hay la presencia de alucinaciones. Decía que usualmente, a veces se presentaban solo alucinaciones de tipo auditivas, pero Ujú. y esa sería la diferencia básicamente. Entonces, según lo que entiendo, es no más de 3 meses. Con respecto a aquel. Ok. No, hasta 6 meses. O sea, debe ser de 3 hasta... No debe pasarse los 6 meses porque ya sería una esquizofrenia. Entonces es de 3 a 6 meses. En eso concuerdas con Angie.
Ujú. Ok. Al menos 3 meses. ¿Ah? Al menos 3 meses, perdón. Hasta 3 meses. Hasta 3 meses, al menos 3 meses, eso no se entiende bien. Ok. Y otro punto fue que me dijiste sobre las alucinaciones, que no hay presencia como de alucinaciones en el delirio, en el trastorno de ideas delirantes, ¿es así? Ujú. Pero que en realidad sí puede haber un poco, me dijiste a la final. Pero solo auditivas. Eso Solo. mencionaba el libro, ajá, que usualmente no hay la presencia de alucinaciones, pero pero puede haber, no en todos los casos, las alucinaciones auditivas ocasionales. Ok. Em, por favor, a ver, vamos a la última persona y luego ya les digo. Sharon Chiliquinga. ¿Me escucha? Sí, no muy bien, pero lo suficiente probablemente. Dime, Sharon, por favor, por última vez, ¿qué es el trastorno de ideas delirantes persistentes? ¿Cuáles son las características de esta enfermedad que le diferencia de las demás enfermedades como esquizofrenia, esquizofreniformes, psicótico breve, etcétera? Ya, creo que así se me escucha un poco bien, pero Sí. sí, creo que sí. Mm. Ya, a ver, en lo que son el trastorno que me mencionó, se mencionaba que debe ser de presentarse de 1 o más delirios en un periodo de 1 mes o más de duración, o sea, no lo limitaba en ese aspecto. Y también de que debe cumplir algunos criterios de lo que es la esquizofrenia, o sea, la psicosis, entre otros, al igual que aparte de que tiene lo que es la alteración del comportamiento, que puede ser extravagante o también puede ser extraño. Al igual se puede producir episodios maniáticos o depresivos mayores en estos casos, pero si han sido breves, pues la duración puede ser de los periodos delirantes en sí. Hasta él mencionaba que puede especificarse varios, como ya había mencionado, como el tipo erotomaniático. Este tipo puede estar presente el central del delirio, de que otra persona está enamorada del individuo, de tipo Más de que, grandeza, como espérate un ratito, más que los tipos de delirios, quería saber un poco más de las características generales. Ok, Sharon, ahí vamos a poner un momento pausa. Ok, muchachos, realmente ninguno ha dicho lo que es el trastorno de ideas delirantes persistentes. No tienen claro. Por suerte, lo que sí dijiste bien, Sharon, es con respecto al tiempo. Por favor, es mínimo 1 mes, pero de ahí no hay límite. ¿Por qué razón? El trastorno de ideas delirantes persistentes es de por vida. Es una enfermedad que siempre va a tener ese diagnóstico y probablemente siempre mantenga sus niveles de delirios activos. Algo con medicación disminuye, pero independientemente de eso, igual va a permanecer con sus delirios. ¿Ok? Entonces, por favor, el trastorno de ideas delirantes persistentes es de toda la vida. Una vez que se diagnostica, nunca más va a dejar de tener sus ideas delirantes. ¿Ok? El tipo de ideas delirantes puede ser, como ustedes ya vieron, múltiple. ¿Ok? Uno de los más frecuentes nuevamente es el tipo paranoide, pero pueden haber el erotomaníaco, pueden haber el celotípico, bastante con relativa frecuencia también. Entonces, atentos a cuestiones de tiempo. ¿Cuál es una diferencia básica con los otros episodios? Con el episodio psicótico breve, con el esquizofreniforme, el esquizoafectivo. El tema es en el nivel de funcionalidad en el medio. El trastorno de ideas delirantes persistentes puede seguir funcionando relativamente normal a nivel social. Es decir, puede tener su trabajo, puede tal vez tener su pareja, puede estar adaptado en cierto sentido a la sociedad. ¿Ok? En especial dependiendo de qué tipo de delirio es el que tiene y cómo lo va manejando. ¿Ok? Vamos a suponer un paciente celotípico con ideas delirantes de celos, ¿sí? Que tuve en algún momento un paciente con esas características, en donde le celaba a su esposa hasta con su propio hijo. ¿Ok? Entonces, o sea, era de todos los celos. Entonces, esa persona, ¿qué le pasó? En el trabajo no había nada de estímulo para que su idea delirante de celos se afecte, ni a nivel académico, sino solo estaba afectando mucho
sus relaciones afectivas de pareja, nada más. Pero el más clásico son los trastornos de ideas delirantes tipo paranoides en general. Estas personas, recuerden el concepto de delirio, ¿no? Para esa persona es completamente real lo que piensa. Eso es delirio. Es un egosintonismo completo. A pesar que el resto le ponga todas las evidencias frente a esa persona, eso jamás va a cambiar. En el pasado se hicieron ya pruebas que eran como obras de teatro, en donde a las personas con un trastorno de ideas delirantes persistentes, entre comillas, se les hacía llegar a culminar su delirio para hacerle entender que no existía ese delirio. Pero a pesar que podía servir unas pocas horas después de que el paciente razonaba de que lo que estaba pensando es irreal, después volvía nuevamente. Así que jamás a una persona con un diagnóstico de delirios o trastorno de ideas delirantes persistentes se le tiene que recomendar que la familia le haga caer en cuenta que está mal. Eso no existe. Más bien eso es contraproducente, ¿sí? Porque es como que si a ti te dicen en este momento, oye, en realidad tú no eres un estudiante de medicina. Eso es algo que tú te inventaste. O sea, tú vas a pensar que las otras personas te están haciendo chiste o cosas como esas. Entonces, entendamos el concepto de esa idea delirante persistente. En estos casos, yo tengo algunos pacientes, en ninguno de los que yo trato trastorno de ideas delirantes persistentes, les he dicho que tienen ese diagnóstico. Jamás. Si no, yo hablo con la familia, les explico el pronóstico sobre este tema, el tratamiento que se tiene que dar, pero al paciente jamás. ¿Sí? Uno de los medicamentos más importantes para esto son los antipsicóticos de depósito, ¿okay? Que se ponen una sola vez al mes. En otros países tenemos el que se pone cada 3 meses y en otros y también el que se pone cada 6 meses, que son excelentes. Pero aquí tenemos solo el que es cada mes. Y en estas personas se tiene que poner el antipsicótico de depósito cada mes, porque lo más difícil es que se mantengan bajo un tratamiento. Y es obvio, ¿no? Si tú crees que no estás enfermo, tarde o temprano vas a querer dejar la medicación. ¿Sí? Porque ¿para qué estoy tomando? Entonces se trabaja de otra forma con estas personas y se les dice que tienen otros diagnósticos. Yo cada vez que tengo, como les decía, el caso de mis pacientes con ideas delirantes persistentes, yo me quito el mandil donde dice médico especialista psiquiatría o neuropsiquiatría y me pongo simplemente como médico especialista, que tengo otro. No tengo a la mano ningún libro que diga psiquiatría o cosas como esas, porque a los pacientes con estas características les estoy tratando, entre comillas, por otros diagnósticos. Sí, tengo un paciente abogado, pobre, tiene ideas delirantes paranoides, imagínense, en abogado y aparte con ideas delirantes paranoides, le sigue juicio a todo mundo. Trabaja para el Estado, nunca se llegó a casar, etcétera, pero viene todos los meses a ponerse su inyección porque, entre comillas, tiene algo que se llama un síndrome vagotónico, creo que le puse, pero fue algo que me inventé ese momento, ¿sí? No es que realmente tiene. Entonces uno se coge de ciertos síntomas a veces que el paciente realmente sufre. Esta persona pues, sentía algo como de lipotimias y de baja, claro, como que se desmayaba, como que le palpitaba un poco el corazón y en realidad eso se daba por una bradicardia crónica que el paciente tiene con extrasístoles. Y ahí fue que me cogí y le dije, tenemos que darte medicamento para esto. Y tiene que ser un medicamento de por vida, una inyección siempre. Y claro, ya van varios años con tratamiento y la familia está muy feliz porque hay mucho cambio cuando estas personas se adhieren al tratamiento. Entonces, por favor, estamos claros del trastorno de ideas delirantes. No tienen alucinaciones y si tienen son muy leves y auditivas, pero son muy leves. No hay cambios abruptos de su comportamiento como en la psicosis, como en la esquizofrenia, donde hay alucinaciones, trastornos en el comportamiento, trastornos de alucinaciones y delirios extraños, etcétera, ¿ok? Entonces, atentos a eso para que cuando lean las enfermedades entiendan bien cómo son, cómo van a diagnosticar. No me interesa que sepan ni criterios de memoria, sino entender bien cómo se presenta cada enfermedad. Ok, tenemos trastorno delirante, el psicótico breve, eso ya saben que es entre esquizofrenia, esquizofreniforme y psicótico breve, la sintomatología puede ser exactamente igual. Ok.
Ahí sí solo lo diferencia el tiempo. El esquizoafectivo ya dijimos. Trastorno psicótico compartido son temas más sociológicos, eso no se entiende muy bien, entra más dentro de los términos de histrionismo, en realidad, del trastorno histriónico de personalidad, del psicótico breve, que es cuando una persona, entre comillas, está psicótica y el resto también comienzan a presentar esos síntomas. Eso veremos la próxima clase dentro de los trastornos somatomorfos, probablemente. Psicótico compartido. Psicótico debido a, ya sabemos ahí que pueden haber muchas enfermedades, tumores cerebrales, infecciones del sistema nervioso central, etc. Inducido por sustancias, ya sabemos que pueden ser drogas o también pueden ser medicamentos, ¿no? Como ya les decía, la clásica atropina que puede provocar esto. Y el psicótico no especificado cuando no sabemos exactamente de qué se trata, pero está psicótico. Ahí tenemos algunos tipos de esquizofrenias, como había dicho su compañero que lo describió adecuadamente. Dentro de estas, la esquizofrenia simple, que a veces es una de las más difíciles de diagnosticar a veces y lamentablemente de mal pronóstico porque no responde bien a antipsicóticos, son las personas completamente como apáticas y que ya no trabajan y que no se bañan y que les gusta estar deambulando en la calle. No sé si han visto esos mendigos que parece que nunca se han bañado y que tienen sus rastras en el pelo una sola masa. Ya su tez es bastante oscura por haber permanecido mucho tiempo en la calle vagabundeando. Esas personas, ese tipo de mendigo, tiene una esquizofrenia simple. ¿Ok? No es como el mendigo pobre. ¿Sí? Ustedes si ven el mendigo pobre que tal vez tampoco se bañe tanto, pero está activo de alguna forma, te pide dinero en el semáforo y está con mala ropa, etcétera, pero es diferente al otro mendigo de esquizofrenia simple. Esas personas que ven, esos que no sé si ustedes ya lo asocian a veces que se ha visto en la calle esas personas, muchos son esquizofrenias que tuvieron familia, pero que ya no pudieron hacer nada por esa persona y le dejaron en la calle abandonado. A veces veo algunos samaritanos, buenos samaritanos que cogen, les bañan, les cortan el pelo y les ponen buena ropa, pensando que eso, no sé, podría ser alguna diferencia. Después de poco tiempo vuelven nuevamente exactamente a estar bajo las mismas características. A esas personas no es que les demos trabajo, les demos dinero, va a cambiar las cosas. Más bien un buen estudio sería coger antipsicóticos de depósito en todos los mendigos con esas características y ver qué pasaría, cómo sería su comportamiento. Sería algo más interesante. Ok, ahí seguimos, LSD4, esquizofrenia, síntomas. Ok, los síntomas de la esquizofrenia lamentablemente no son solo a nivel de alucinaciones, delirios y apatía o aplanamiento afectivo. Lamentablemente esta área cognitiva, ¿sí? Permítame un momento. El área cognitiva se afecta mucho en estas personas con esquizofrenia. Déjenme ver aquí si puedo hacer algún gráfico. Antes sí podía, creo que no puedo ahora. Ok. Ok, bueno, parece que no, solo voy a tener que decirlo verbalmente. Cada episodio psicótico en una esquizofrenia, cada episodio de recaída, es muerte neuronal, ¿sí? Mientras el paciente con esquizofrenia presente un episodio psicótico agudo, se están muriendo múltiples neuronas en su cerebro. Así que es como una escalera que nunca más vuelve a ser como era antes en cada episodio, ¿sí? Cuando yo he atendido pacientes que me late muchísimo, porque ya son otras características que yo veo en su primer episodio psicótico, todavía no puedo diagnosticar esquizofrenia, pero ¿qué sucede
si realmente es esquizofrenia y estamos frente a las primeras 2 semanas de su enfermedad que le va a durar toda la vida. Uno tiene que hablar bien clarito con la familia sobre la probabilidad de que pueda ser esquizofrenia, ¿sí? Esto debido a que pueden venir millones de juicios y problemas porque la familia dice, mi hijo estaba bien, ingresó a su clínica donde usted le estuvo tratando y ahora ya no es el mismo. Ahora ya no hace nada, ahora sigue mal, más lo que me hizo gastar plata, etcétera. Esa es la idea de una familia. Porque ¿qué es lo que espera uno al momento de ingresar a un hospital o bajo un tratamiento de especialidad o de un médico? Que su familiar mejore. Pero muchas veces sale peor de lo que ingresó, si se trataría de una esquizofrenia. Y nunca más vuelve a ser el mismo. Nunca, nunca más. ¿Sí? Entonces eso es bastante triste y es la enfermedad realmente más grave de toda la psiquiatría, la esquizofrenia. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene 1 semana y media de síntomas psicóticos, después de haber descartado todas las enfermedades neurológicas, endocrinas, etcétera, que puedan relacionarse con eso, entonces diagnostico inicialmente un episodio psicótico breve, pero a la familia le digo que esperemos que no sea esquizofrenia, porque la esquizofrenia es de por vida. Si es esquizofrenia, nunca más va a volver a ser la persona que era antes, ya no va a poder estudiar probablemente, ya no se va a poder graduar de nada, ya no va a poder ser independiente, ya no se va a casar, ya no va a tener hijos, etcétera, etcétera. Es decir, el llegar a ese diagnóstico es determinar que esa persona a futuro va a tener muchas limitaciones, ¿ok? Entonces, atentos al diagnóstico de esquizofrenia, por favor, porque no es simple comunicar eso a la familia. Entonces, eso les decía, los síntomas cognitivos son graves porque todas sus capacidades de razonamiento lógico, abstracto, concentración, memorización, todo se afecta, ¿sí? El coeficiente intelectual en general de estas personas baja, disminuye tremendamente una vez que son diagnosticados de esta enfermedad. Los síntomas positivos en concepto son síntomas que aparecen sin que nunca antes hayan existido. Es decir, alucinaciones. Eso es un síntoma positivo, porque nunca hubo alucinaciones y ahora las hay. Delirios es un síntoma positivo. Nunca antes las había, pero ahora las hay. Los nueva, es pérdida de una función normal que antes tenía el paciente. En esto está, por ejemplo, los afectos, el aplanamiento afectivo. Antes la persona era afectiva, antes se reía, antes demostraba tristeza, antes demostraba ira cuando necesitaba. Ahora tiene un aplanamiento afectivo, ya no presenta esas capacidades. Viene un chiste, no se ríe, no se alegra por ver a sus hijos jugar y estar frente a ellos, ni de su esposa, ni de su trabajo, etcétera. Eso es aplanamiento afectivo, es pérdida de funciones. Y obviamente esto redunda en una funcionalidad muy alterada a nivel personal, social, laboral, etcétera. Ok. La prevalencia en realidad es de 1 a 2% de la población, que es relativamente alto para ser una enfermedad tan grave. La edad de inicio es importante, entre 20 y 35 años es lo correcto. ¿Sí? Hay en Discovery cosas, una esquizofrenia infantil de una pobre familia que vivió, que es clásico, que pasan en todos lados. Si les interesa, hay mucho en YouTube y cosas, simplemente pongan esquizofrenia infantil y van a salir probablemente esa película. O no es película, es documental. Mientras más temprano es el diagnóstico de esquizofrenia en cuestiones de edad, me refiero, no de diagnóstico pronto, sino de edad, es más grave. Es mucho más, el pronóstico es mucho mejor de una persona que tenga un diagnóstico entre los 35 años a 40 años que una esquizofrenia de 10 años u 11 años. Mucho más grave mientras más temprano. La probabilidad de edad, a pesar de que ahí hay bastante diferencia entre hombres y mujeres, suele ser similar. Ese dato no es muy correcto. Hay personas que
por el abuso de drogas desencadenan esquizofrenia, en especial por el uso de la marihuana. Hay personas que nacen ya con una predisposición importante que con un solo consumo de marihuana desarrollan esquizofrenia. No hay signos no hay síntomas o signos patognomónicos. Pues se puede decir que los delirios y las alucinaciones. Vamos a pasar esto. Trastornos en el pensamiento. Aquí están todas las áreas cognitivas. Pobreza en el pensamiento, bloqueos, inserción. Ok. Ideas delirantes. Los delirios, aparte del tipo de delirio que existen, que pueden ser muchísimos, ahí tienen algunos como el paranoide clásico, los de grandeza, los religiosos, hay muchos. También hay que tomar en cuenta algo, que es el nivel de organización del delirio. Mientras más desorganizado es el delirio, más se va hacia enfermedades de tipo psicótico grave, ¿ok? Como el psicótico breve, el esquizofreniforme y la esquizofrenia. En eso se presentan más tipos de delirios desorganizados. Y cuando los delirios son más organizados, se van más a trastornos de tipo afectivo y a enfermedades más benignas, no tan graves, como los depresivos con síntomas psicóticos, maníacos con síntomas psicóticos, etc. ¿A qué se refiere con el nivel de organización? O también se denomina delirios estructurados y poco estructurados, es sinónimo de decir estructurados a organizados. Perdón, un delirio organizado clásico del trastorno de ideas delirantes persistentes, de la enfermedad que les decía, es un delirio en donde es bastante creíble, ¿ok? Si viene un celotípico, bueno, tal vez si me viene y me dice que siente celos hasta del hijo, es diferente. Pero si viene y solo le escucho al delirante celotípico, me dice, mi mujer se está acostando con todo mundo y con este y con este otro y mi mujer es de lo peor. Claro, o sea, puede ser como no puede ser. Eso no sé. Pero si otra persona viene y me dice, doctor, es a través de los árboles que uno se comunica con los ancestros, y bueno, hablemos que no es uno de los medios hippies, pero comienza a hablarme sobre los extraterrestres y que a través del aire vienen microchips que viajan por el mundo y que van a leer nuestras mentes y que todo va a determinar los presidentes de las naciones. Si alguien me dice esas cosas, eso se llama desorganización del delirio, que es poco creíble, que es imposible. A eso es poco estructurado y esa es una diferencia que tienen que estar atentos cuando hagan las evaluaciones. Maite. Doc, buenos días. Yo tenía una pregunta. Uy. Sigue. Se escucha con eco, para ponerme los audífonos. Ya puse sí. Dale nomás, voy a silenciar mi micrófono, es por eso, dale. Ah, ya. Es sobre estos pacientes con trastorno delirante, bueno, el que usted nos estaba comentando al paciente. Pero, a ver, si el tratamiento básicamente usted le está diciendo que es para otra cosa, como ¿qué le protege a usted de que ese paciente no lo pueda demandar después? O sea, ¿tiene la familia que firmar algún consentimiento o algo? A ver, en cuestiones de demandas, siempre uno va a estar sujeto a eso, por más a veces uno que haga lo que haga. Pero creo que ya les comenté que yo he estado prácticamente en 2 juicios relacionados con algunos temas. Yo que pensé que en psiquiatría no había problema de eso, en realidad sí ha habido. La base es explicar, ¿ok? La base es que no quede las cosas a medias. Fue como de una chica que también tuve un problema grave, a una anoréxica, una paciente con anorexia grave que convulsionó a las 24 horas del ingreso y estuvo con un estatus epiléptico muy grave
Y claro, se me pasó decirle a la familia que podía pasar eso, secundario a una anorexia, y tuvimos que transportarla de urgencia al Hospital de los Valles, y no estoy seguro qué habrá pasado con eso. Esa familia podía seguirme una demanda, pero no lo hizo. ¿Y cuál fue mi error ahí? A veces no explicar lo que pasa, lo que podría pasar, los riesgos, ¿sí? Porque estaba con una desnutrición demasiado grave esa chica. Pero en los casos de ideas del trastorno de la esquizofrenia, recuerden explicar bien, y al paciente delirante, como este abogado, o sea, a la final uno tiene que explicar a la familia, no a él. ¿Sí? Porque si yo le digo a ese paciente abogado que le estoy dando una medicina que en realidad no es para lo que le estoy diciendo, sino para otra cosa, uno, pierdo el paciente; dos, la familia se carga nuevamente con los problemas graves del paciente; y tres, me sigue juicio probablemente el mismo paciente. Entonces, es aceptado no decir al paciente que tiene estos diagnósticos, porque eso, el paciente con trastornos psicóticos es no imputable. Todos estos diagnósticos que nosotros estamos hablando ahorita son no imputables. El paciente no puede realmente seguir un juicio real en contra del médico. Si él lo hiciera, si este abogado con trastorno de ideas delirantes me seguiría un juicio, fácilmente se demuestra que él no puede, él no está en sus capacidades para hacerlo. ¿Sí? Entonces es no imputable. ¿Cómo se llama el juicio? Sí han escuchado tal vez el juicio de interdicción. El juicio de interdicto o interdicción se da en personas que no tienen la capacidad para decidir sobre sí mismos. Y todas las enfermedades psicóticas que no tienen cura entran dentro de este grupo. Si la familia quisiera, podría seguir un juicio de interdicción y tendrían que nombrar un tutor para que pueda tomar todas las decisiones sobre este paciente. Pasaría a ser como un niño. Entonces son algunos temas legales que tal vez no respondí directamente a tu cuestionamiento, pero hay que informen, solo informen mucho a la familia. Sí, Doc, se entendió, gracias. Ok, alucinaciones, percepción sin objeto. Recuerden preguntar cuando ustedes solo alzan la mano y preguntan cuando deseen. Ok. A veces es fácil darnos cuenta de las auditivas, de las visuales, de las gustativas tal vez, pero las olfativas también relativamente fácil, pero las táctiles y las somáticas son más difíciles de darse cuenta, ¿ok? Personas que dicen, tengo una sensación extraña debajo de mis tendones; otros sienten como que se mueven, una sensación de movimiento, que son las somáticas, sin que esté sucediendo realmente. Y peor aún, las alucinaciones nihilinistas, que son de muerte, de que mis órganos están dañados, mi sangre está con heces, mi cerebro tiene algo. Todas esas se llaman alucinaciones somáticas, relacionados mucho a enfermedades graves. Cuando uno tiene muchas alucinaciones somáticas o táctiles, piensen siempre en enfermedades orgánicas, por favor, porque lo más frecuente es simplemente las auditivas y las visuales en psiquiatría. Las otras son más relacionadas con enfermedades orgánicas, incluido sustancias, ¿no? Incluido intoxicación de drogas. Aquí tenemos algunas partes del afecto, que es esa tendencia al aplanamiento afectivo, que es bastante molestoso para la familia y el paciente. Aislamiento, todo esto ya hemos visto. Los positivos, alucinaciones, delirios, afecto inapropiado, conducta desorganizada. Síntomas negativos, defecto o pérdida, lo que les decía, pobreza del pensamiento, lenguaje, embotamiento afectivo, abulia. Bulia es voluntad, ¿no? Falta de voluntad, falta de motivación, aislamiento social. Inicio precoz, como les decía, mal pronóstico. Es poco frecuente la catatónica. La descripción básica de lo que dijo su compañero, que es esa tendencia a que el paciente no se mueve, que permanece con una flexibilidad seria. Muchos síntomas motrices le categorizan a la esquizofrenia catatónica.
Vamos a pasar un poco más al tratamiento para tener algo de espacio en ese sentido. No existe un examen que nos pueda determinar el diagnóstico de esquizofrenia, se lo hace solo a nivel clínico, pero es indispensable igual pedir exámenes como un electroencefalograma, una resonancia magnética. En pocos casos se puede pedir otros exámenes más complejos como una resonancia magnética funcional, una tractografía, en donde se puede evidenciar un montón de problemas. ¿Sí? Hay muchísimo daño. La esquizofrenia es una enfermedad degenerativa cerebral bastante grave, muerte neuronal, por eso es que aumentan los ventrículos. Todo lo que vean ustedes cuando aumenten los ventrículos en general es por muerte neuronal. Nuevamente, tenemos varias cosas que se pueden encontrar, pero ninguna es patognomónica, ¿no? Incluso hay pacientes con esquizofrenia que su resonancia magnética es normal. Entonces, tampoco podemos decir que todos los pacientes con esquizofrenia tienen daños visibles macroscópicos. Lo que todos tienen son daños a nivel microscópico y a nivel molecular. Todo lo que se refiere a la función del lóbulo frontal está directamente relacionado con esquizofrenia. Desde el área dorsal prefrontal, que es uno de los puntos más sensibles a nivel frontal para esquizofrenia, la dorsolateral prefrontal, al igual que el área orbitofrontal, la parte inferior del lóbulo frontal también está bastante afectado, entre otras. Factores de mal pronóstico, más que de factores de riesgo. Factores de mal pronóstico es un inicio precoz, un inicio a poca edad, que el paciente con esquizofrenia ya haya tenido problemas previo a su diagnóstico como tal. Hay los pródromos de la esquizofrenia. Déjeme ver. Nuevamente, Sharon, Chiliquinga, ¿tú sabes cuáles son los pródromos de la esquizofrenia? Doctor, ¿sí se me escucha? ¿Me puedes repetir? Es que no puedo, no, mío bastante corto. Trata de decirme cuáles son los pródromos de la esquizofrenia. A ver, los pródromos de la esquizofrenia sería mayormente que está el deterioro funcional y igual el cumplimiento de lo que son el diagnóstico del espectro esquizofrénico, como son las psicosis, las alucinaciones, igual lo que estaban los delirios en ese caso, y también mencionaba lo que tenía la sintomatología en sí de los criterios de la esquizofrenia. Igual mencionaba las variables. Sharon, dime qué son pródromos. Sería lo que son etapas, los pródromos en la que puede ser una etapa en la que está la sintomatología y en la otra que empieza a aumentar lo que es la sintomatología de la misma enfermedad. Ok, más o menos, pero no está bien, no está claro, Sharon. A ver, por favor, los pródromos en varias enfermedades son los síntomas previos al diagnóstico de una enfermedad determinada. Vamos a suponer una amigdalitis estreptocócica, ¿sí? ¿Cuáles son los pródromos de una amigdalitis estreptocócica? Tal vez un poco de malestar general, un poquito de molestias leves. Esos son como los pródromos. Entre muchas enfermedades que pueden presentar pródromos. En la esquizofrenia también. Los pródromos es que el muchacho comienza a aislarse un poco más de la gente, puede empeorar algo en notas, algo de pensamientos un poquito extraños, pero nada que nos lleve a diagnosticar esa enfermedad. Entonces, esos son los pródromos de la esquizofrenia, por favor. Son esos cambios sutiles que pueden presentar las personas. Seguimos. Tratamientos. Ok, tenemos entonces los antipsicóticos, el TEC y otro tipo de fármacos. Las terapias psicosociales que no vamos a topar en este momento. Los antipsicóticos. Tenemos los típicos y los atípicos. Ahí tenemos la diferencia entre un antipsicótico atípico
y un típico que es el bloqueo 5-HT2A. Sin embargo, un antipsicótico puede tener múltiples actividades a nivel de neurotransmisores. Ustedes pueden ver cuántos efectos sobre diferentes neurotransmisores actúan. Varios a nivel serotoninérgico, histaminérgico, dopaminérgico, noradrenérgico, a nivel muscarínico, etcétera. Un solo antipsicótico atípico. ¿Okay? Ahí ya estábamos hablando de los receptores mesolímbicos, de las alucinaciones, de los afectos, el bloqueo mesocortical, nigroestriado, etcétera, que se relaciona con los efectos colaterales. Recuerden, el bloqueo de 2 nigroestriados son los síntomas extrapiramidales. Ya vamos a ver, aquí deben haber. El parkinsonismo. El parkinsonismo no solo es temblor, por favor. ¿Sí? Ahí hay algunos ejemplos. Una postura rígida, es clásico. Una sensación de hipertonía a nivel generalizado muscular. Una falta de expresión facial, falta de movimientos asociados al momento de caminar, no mueven los brazos, cuando caminan se mantienen en una sola posición, disminución de la movilidad en general, una hipoquinesia, y ahí está el temblor de descanso, el resting tremor. ¿Okay? Eso es parte del parkinsonismo, pero de ahí tenemos muchos otros signos del parkinsonismo, que es lo mismo que Parkinson básicamente, pero que podría ser reversible. El Parkinson no. Aquí te ponen que más del 40% pueden presentar síntomas relacionados con los neurolépticos. Ahí está todo, ¿no? Lo del parkinsonismo. Acaticia. La acaticia es la dificultad de permanecer en una sola posición por mucho tiempo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo le voy a ver al paciente con acaticia hospitalizado o en consulta ambulatoria? Si está sentado frente a mí, escuchándome o yo haciendo las preguntas, le voy a ver moviendo las piernas, se va a tener que parar, va a estar moviendo los brazos, su cuello, etcétera, de forma completamente voluntaria. ¿Sí? Solo es la necesidad que tienen de moverse. Eso es acaticia. ¿Okay? Esta es la distonía aguda. Se ve como que fuera algo tremendo, porque las personas que sufren, que sienten esta distonía aguda, primero es muy molestoso para el paciente y también para la familia. Parece que les está dando una convulsión prácticamente. La distonía aguda es una contractura de grupos musculares amplios que por lo general se localizan sobre la cintilla supraescapular, es decir, sobre los hombros suele presentar esto, pero también es frecuente en miembros superiores. Es menos frecuente en abdomen, tórax y miembros inferiores. ¿Sí? El área en donde mayormente se ve las distonías es en áreas de cuello, boca y cara. ¿Ok? Entonces, es una contractura dolorosa, involuntaria, que cuando se la ve, parecería que es algo grave, pero en realidad es algo bien simple de tratar. ¿Alguien sabe qué medicamento le damos a esta persona cuando está con distonía aguda para revertir este síntoma? ¿Alguien conoce? Ok. El medicamento que le damos a esta persona se llama biperideno. Biperideno. Lamentablemente no tenemos intravenoso porque lo mejor sería una ampolla intravenosa. Antes sí había y era como mágico porque unas 2 o 3 veces creo que yo de residente de psiquiatría me llegó a urgencias casos de distonía aguda. Y claro, yo simplemente cogía, bajaba la ampolla que tenía de biperideno y en menos de 1 minuto el paciente estaba normal, completamente. Entonces parecía como magia cuando se les trataba estos casos. Entonces, por favor, si no tenemos ampollas que tienen en otros países, le damos solo por vía oral y la vía oral actúa alrededor de unos 20 a 30 minutos y ya mejora el paciente.
Discinesia tardía, inducida por neurolépticos. Discinesia tardía, lamentablemente, es algo que ya no es tratable. A pesar de que se le da medicación antiparkinsoniana para algo ayudarle, ayuda muy poco. Estos sí son movimientos crónicos, involuntarios, tipo tic complejos. ¿Okay? Hay el tic simple, que son movimientos de áreas musculares pequeñas, ¿sí? Como estar moviendo, por ejemplo, un área muscular como monoclonías pequeñas, pero los TIC complejos son movimientos más extendidos de varias áreas musculares. Se da frecuentemente nuevamente en cara, en boca, en lengua, movimientos repetitivos sobre estas áreas. Esa es la discinesia tardía y no hay tratamiento. Se da en este efecto colateral es en tratamientos crónicos, por favor. Jamás es un efecto agudo. Hay múltiples otros efectos secundarios relacionados ya no con el bloqueo nigroestriado, sino con bloqueos en otras áreas. Ya hablábamos del histaminérgico con el aumento de peso, la somnolencia, los muscarínicos con visión borrosa, estreñimiento, retención urinaria, resequedad de la boca. Efectos secundarios de hipotensión es menos frecuente, pero se da más cuando son tratamientos agudos y a dosis elevadas, no en tratamientos crónicos, eso no hay problema. Pero si yo tengo un psicótico grave, agresivo, le voy a dar dosis bien altas de antipsicóticos y yo tengo que pedirle a la enfermera que por favor le esté midiendo los signos vitales cada hora o cada 2 horas para ir viendo cómo va el manejo de los signos vitales. Ahí se toma mucho en cuenta la hipotensión y la bradicardia. ¿Okay? En tratamientos crónicos realmente no hay ese problema. Algunos antipsicóticos típicos, les decía que el haloperidol y la levomepromacina son los únicos que tenemos aquí en el Ecuador. Alta potencia antipsicótica, muy buenos para eso, pero lamentablemente los efectos secundarios son problemáticos. Los típicos, tenemos varios ahí. Ok, pasemos. Los atípicos. Aquí tenemos un buen grupo de fármacos aquí en el Ecuador, igual a la venta. Los más clásicos, la olanzapina, la quetiapina, la risperidona. Tenemos otro que se llama el aripiprazol, la clozapina. Todos esos tenemos aquí en el Ecuador. Seguro se me escapa alguno. De todos, el que se utiliza en psicosis refractarias es la clozapina. Es un excelente medicamento. Lo malo que es bastante sedativo. ¿Sí? Si yo le doy clozapina a una persona que no tenga nada, probablemente se me va a dormir por 24 horas. ¿Sí? Y si no le bajo mucho la presión arterial. Es bastante sedativo. Eso es muy bueno en psicosis graves agudas, porque el objetivo en esos casos es dormirle al paciente hasta cuando vaya recuperando su estado normal. Un poco de esto. Efectos secundarios a nivel endocrino. Recuerden la hiperprolactinemia, la cual se representa como galactorrea y amenorrea. Y en casos un poquito más crónicos como ginecomastia. Ok, la terapia electroconvulsiva como necesaria y se terminó esto. Ok, vamos a parar la presentación. ¿Cómo la paro? Dejar de presentar, aquí está. Ok, muchachos, entonces eso es con respecto a algo al uso de los antipsicóticos. No sé qué más les puedo decir, si se me está pasando algo. Otra vez los trastornos. El trastorno esquizoafectivo es medicación y tratamiento de por vida. Se utiliza tanto medicación afectiva para tratar trastornos afectivos como psicóticos. Un trastorno esquizoafectivo le vamos a dar si es esquizoafectivo tipo depresivo, antipsicóticos más un antidepresivo. Si es trastorno esquizoafectivo tipo bipolar, es antipsicóticos, probablemente solos, porque recuerden que los antipsicóticos también son antimaniacales. ¿Okay? Entonces podríamos dar, por ejemplo, quetiapina en esos casos. El hecho de que una persona tenga esquizofrenia es un tema muy grave para su familia, porque va a ser siempre esquizofrénico.
y le va a afectar para siempre. Recuerden que los episodios psicóticos es muerte neuronal hora por hora, día por día. Uno podría iniciar un tratamiento electroconvulsivo como primera línea, a pesar que las guías sí te suelen recomendar tratar de ir por fármacos, pero sí hay ciertos casos. Pacientes muy agresivos, pacientes que se evidencia un riesgo muy elevado de hetero y autoagresividad, que se vayan a hacer mucho daño a sí mismos, etcétera. O también cuando el paciente desea que sea, o la familia desea que sea tratado inicialmente con TEC. Es muy bueno porque le sacamos de ese estado tóxico de una forma mucho más rápida que con antipsicóticos. ¿Ok? Ok, muchachos, creo que hemos cubierto la mayoría de trastornos psicóticos. No sé si hay dudas o preguntas sobre este tema. Comencemos. Ana Castro. Sí, Doc, yo tenía una pregunta. Sí. Se escucha un poquito el eco, ¿verdad? Gracias, Doc. En cuanto a los trastornos delirantes que usted nos estaba explicando que son crónicos, cuando se les trata, ¿el tratamiento sí reduce la sintomatología o esta va a estar presente pero leve? ¿O solo va a estar por el tiempo de acción del fármaco? ¿O cómo es esa parte, Doc? Porque usted dijo que es crónico, o sea, siempre va a tener. Así es, siempre van a tener, pero disminuye obviamente el nivel de delirios, la intensidad que siente y la consecuencia de estos delirios. No va a estar siguiendo juicios, no va a estar irritable, le va a permitir, por ejemplo, en este abogado, antes no le dejaba entrar a nadie a su casa. Era problemático porque tenía la ropa sucia dentro de la casa, porque pensaban que cualquier persona que entraba le iba a provocar daño, le iba a hacer algo. No le podían visitar los sobrinos, no le podía ver su madre, no podían hablar por teléfono, tenía un montón de temas. Una vez que se inició el tratamiento, progresivamente ya deja entrar personas que le vayan a limpiar su casa, ya ha ido a algunas reuniones familiares, etcétera. Pero si volvemos a topar con él algún tema de que le están haciendo daño, él va igual a pensar lo mismo. Están ahí presentes, ¿ok? Pero sí, obviamente disminuye. Doc, otra pregunta. ¿Y estos, a diferencia de la esquizofrenia, no son como lo que usted mencionaba, que nunca van a ser igual? O sea, que ya como es una degeneración orgánica ya del cerebro, nunca vuelven a ser los mismos. ¿Pasa eso aquí o es diferente? Sí, en cierto sentido nunca vuelven a ser los mismos, obviamente, ¿ok? Es decir, pero no al nivel de la esquizofrenia. Mientras que en la esquizofrenia le diagnostico un día, un momento, una fecha, y después de eso va a afectarse mucho más. No va a tener relaciones sociales, no amigos, no novia, no trabajo, no esto, no se baña, se queda en su cuarto, etcétera, etcétera, con una persona con esquizofrenia. En cambio, el de ideas delirantes persistentes, sí, una persona que antes era sociable, todo bien, normal, viene el diagnóstico, sigue trabajando, puede seguir teniendo amigos o amigas, puede seguir ganando dinero, puede ser autosuficiente, puede tener su casa, pero permanece con ese delirio. Entonces, realmente depende depende mucho de cada paciente. ¿Okay? No es lo mismo, como les decía, el celo típico, que solo se afectará probablemente sus relaciones afectivas, que con el paranoide grave, que piensa que todo el mundo de alrededor le está haciendo daño. Entonces, pero no se afecta como la esquizofrenia, esas son las diferencias. Listo, aquí una última pregunta, perdón. En el caso de la esquizofrenia, ¿esta afecta el tiempo de vida? Porque como usted mencionaba, es una muerte neuronal. Entonces, si es que se diagnostica precozmente, ¿disminuiría el tiempo de vida del paciente? Si se diagnostica en edades tempranas, más que usar precozmente, tal vez se diagnostica en edades tempranas, el tiempo de vida es menor, por supuesto, por múltiples factores, desde las enfermedades asociadas orgánicas clásicas con esquizofrenia, como diabetes, como hipertensión arterial, como aterosclerosis, que tienen un riesgo mucho más alto en pacientes con esquizofrenia, hasta el mismo hecho de la deficiencia cerebral que va alterándose progresivamente. Entonces, claro, el hecho de ser diagnosticado de esquizofrenia
hace que la probabilidad de años de vida sea menor. Gracias, Doc. Ok, tal vez alguna otra duda o pregunta sobre síntomas o de tipo sobre todo lo que hemos visto en la clase de hoy. Creo que no. Ok, muchachos, a ver, Carla, por favor. Doc, una pregunta acerca del tratamiento. ¿Cuándo una esquizofrenia se va a considerar como refractaria? O sea, porque va a haber momentos donde pueda darse una remisión parcial, mencionaba, o una remisión total dependiendo del tratamiento. Pero si esta, por ejemplo, no o sea, esa es mi duda. Si es una remisión parcial, ¿sería refractaria también? Ok, sí, el término de refractariedad en esquizofrenia no está determinado con criterios, como sí existe refractariedad en depresión. ¿Sí? El tratamiento, la refractariedad en depresión se refiere a haber intentado por un mínimo, a ver, son los tratamientos antidepresivos exitosos y llegando hasta las mezclas más elevadas. ¿Sí? Entonces, una vez que ya se ha intentado todo el proceso de antidepresivos de línea 1, línea 2 y se llega hasta la última línea de antidepresivos y ahí se considera una depresión refractaria. En cuadros psicóticos de esquizofrenia no hay ese tipo de criterios y es algo subjetivo el término de refractariedad y se refiere básicamente a que presenten todavía muchos síntomas a pesar de ya haber dado múltiples antipsicóticos, mezclas, medicación coadyuvante, etcétera, y a pesar de eso permanece con muchos síntomas, entonces ahí, entre comillas, el psiquiatra podría decir, esta es una esquizofrenia refractaria. ¿Alguien más estaba alzando la mano? ¿Desean preguntar? Andy, por favor. Sí, quería preguntarle que había leído algo que me llamó mucho la atención acerca de este tema, y es que, por ejemplo, que decía que era indispensable en esquizofrenia que hubiera una alucinación o un delirio. Pero leí en un artículo que supuestamente era novedoso, que decía que si una persona tenía una alucinación auditiva en la que el paciente, cuando lo estaba interrogando, le comenta al doctor que escucha, en vez de una voz, escucha dos voces, y que esas voces como que se hablan entre ellas y hablan con él, sean conocidas o no, directamente el médico ya puede diagnosticarlo como esquizofrenia. Es decir, que este constituye un criterio mayor. Quiero saber si eso es totalmente cierto o necesariamente tienen que haber otros síntomas para poder diagnosticarlo. Es una buena pregunta y es correcto, pero no, eso no significa que no deben permanecer 6 meses de síntomas, ¿ok? Una persona no necesita, entre comillas, tener delirios paranoides, sino solo la presencia de alucinaciones. El concepto es mínimo 2 voces que hablan entre ellas sobre el paciente, ¿sí? Es decir, que son 2 voces diferentes que están hablando sobre tus actos, sobre los actos del paciente. No simplemente 2 voces que hablan entre ellas, sobre cualquier tema, sino que son 2 voces que comentan y hablan sobre el comportamiento del paciente. Eso es el criterio que es suficiente para esquizofrenia. Bien, gracias. Ok, ¿alguna otra persona tal vez? Ok. Listo, muchachos. Para la próxima clase tenemos trastornos somatomorfos. En el libro no están todos, así que necesito que lean sobre el trastorno de somatización. Por favor, que ya les de poner también trastorno de somatización. Trastornos facticios. Simulación. Eso no es un trastorno, simplemente se llama simulación. Vamos a leer en esta área también algo de hipocondría, el trastorno hipocondríaco. Leamos algo sobre el trastorno dismórfico corporal. ¿Qué otras cosas me hacen falta? Somatomorfo. Hay el de somatomorfo indiferenciado o el de somatización indiferenciado.
que es casi lo mismo que el de somatización, solo que no llega a cumplir todos los criterios. En el DSM-4-TR, o en el DSM-4 en general, el de somatización te dice un montón de síntomas, ¿no? Te dice 5 dolorosos, 4 neurológicos, 3 sexuales, etcétera, etcétera. No se basen en esos números, por favor, porque no es necesario. En el DSM-5 ya no hay eso. ¿Sí? Simplemente te dice múltiples síntomas en tales áreas, múltiples síntomas. Ya no hay que aprenderse de memoria que 5 síntomas de dolor, 4 síntomas gastrointestinales, 3 síntomas sexuales, etcétera, ¿sí? Entonces, eso ya no se preocupen por ese lado, porque probablemente lo van a ver en el libro todavía con números de somatización. Facticio, somatomorfo, somatización. Ah, ok, aquí tenemos también el conversivo, trastornos conversivos. Aquí también tenemos, no, creo que tenemos en alguna clase los trastornos disociativos, eso vamos a ver. A ver, déjenme ver si puedo, ¿cómo se sale para ver? Por aquí creo que tenemos las clases, ok. Somatomorfos, adicciones alimenticios, personalidad, revisión general. No tenemos. Ok, lean por favor de forma, tal vez no a profundidad porque son enfermedades bastante infrecuentes, pero que nos ayudan a veces a entender también los trastornos somatomorfos, que son los trastornos disociativos. Sí, aquí está la personalidad múltiple, que a veces uno ve películas de eso, etcétera, pero no, yo nunca he visto una personalidad múltiple, son muy pocos casos a nivel mundial, en cada país, etcétera, así que tranquilos, no es que necesitan saber mucho de personalidad múltiple, pero sí tenemos que saber que a veces a una persona le dicen que tiene múltiples personalidades, pero en realidad eso no es así. Ok, ahí también está la fuga disociativa o la amnesia disociativa, que eso se puede ver a veces, que es cuando las personas se pierden en el tiempo y siguen actuando, pero es como que se olvidaron de periodos de su vida. Esos son los trastornos disociativos. Ok, entonces serían esos, por favor, los que vemos para la próxima clase. ¿Sí? José Zambrano. Doc, yo tengo una pregunta acerca de la esquizofrenia. No me quedó muy claro acerca de, por ejemplo, el tratamiento a largo plazo, que si se prefieren los fármacos atípicos o los típicos. No tengo muy claro eso. Como dijimos, siempre vamos a preferir los atípicos por los efectos colaterales. Los típicos se prefieren en episodios solo agudos para sacarle rápido de su situación psicótica. Y en pocos casos en personas que tienen muchos problemas económicos, ¿ok? Y que nos toca darle haloperidol, que es el más barato de todos los antipsicóticos. En esos casos son tratamientos a largo plazo con típicos, nada más. Ok. Bueno, muchachos, gracias entonces por su atención y nos vemos el próximo jueves. Ahora sí está bloqueada mi agenda, no sé qué pasó la anterior vez, así que qué pena que no tuvimos clase. Pero el próximo jueves sí nos vemos, ¿sí? Ya, muchachos. Entonces, una buena semana y cuídense mucho. Ya nos vemos. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Chao, muchachos.